Perfecto. Ahora, la verdad que queremos repasar la estructura que vimos en el curso de Plan de Negocios 1, ya la estructura de lo que representa un plan de negocio. Y la verdad que, insisto, dentro de la teoría, dentro de lo que es las distintas versiones de cómo desarrollar un plan de negocio, la verdad que acá yo creo que hay cinco cosas, hay cinco puntos que son importantes a considerar dentro de lo que es un plan de negocio. Lo primero es un resumen ejecutivo. Como dijimos anteriormente, el plan de negocio debe ser un plan que sea de alguna manera autoexplicativo. Es decir, que si bien lo entendemos nosotros, también lo entienda la gente de nuestra organización, incluso a quien nosotros se lo pasamos. Esto básicamente es como, la idea es que llegue incluso al punto de ser como una especie de manual, de protocolo a seguir. Cuando ustedes compran algún tipo de artefacto, algún tipo de mueble, algún tipo de cosa que le llega a su casa y ustedes tienen que armarlo, sale un manual con los pasos a seguir para poder conseguir un objetivo, que es tener el mueble armado, que es tener el artefacto que compramos funcionando, etc. La idea de un plan de negocio es más o menos parecida, con un nivel de dificultad, por supuesto, superior, pero la idea es básicamente la misma. Por lo tanto, el resumen ejecutivo, de alguna manera, es la carta de presentación de nuestro plan, es hacia donde nosotros eh, queremos llevar todavía en términos generales esta empresa, esta organización. Y básicamente el resumen ejecutivo debiese contar con cinco ejes. El primero es ¿por qué estamos haciendo este plan? ¿Cuál es la oportunidad que existe que nosotros queremos capturar? ¿Cuál es el tamaño de esa oportunidad? Que lo vamos a ver también más adelante. Pero ¿cuál es la razón de ser del negocio? Un negocio siempre tiene que tener una razón de ser. Un emprendimiento siempre tiene que tener un propósito, tiene que tener tiene que estar cumpliendo una misión. Y aquí en el mundo de la estrategia, una buena pregunta que ustedes debiesen hacerse cuando se trate de buscar aquella razón de ser, aquel propósito, aquella oportunidad que ustedes están capturando, aquella necesidad que ustedes están resolviendo, es si ustedes dentro de su industria, dentro del mundo donde se desarrolla, el contexto donde se desarrolla su emprendimiento, si ustedes no existieran, ¿qué le faltaría al mundo? ¿Qué le faltaría a su industria? ¿Qué le faltaría al cliente que ustedes pretenden atender? Si ustedes van y desarrollan un poquito esa idea, se van a dar cuenta de probablemente cuál es su propósito, cuál es la oportunidad que están resolviendo, cuál es la necesidad que tiene el cliente, que seguramente como lo han visto en el curso y como lo vamos a ver en este también, el, 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 el principal foco de atención de una empresa tiene que ser el cliente. Y tiene que de alguna manera la empresa adaptar su propuesta de valor a la que ese segmento de clientes tiene cierta necesidad, por lo tanto, tenemos que ser capaces de cubrir esa necesidad. Y eso tiene que ver con la oportunidad, con la razón de ser, de por qué existimos. También dentro de este resumen ejecutivo, presentar esa propuesta de valor. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que entregamos? Y aquí no se trata de decir cuál es nuestro producto y sus características necesariamente. Se trata de presentar aquellas cosas que probablemente van detrás, van acompañados de mi producto. Cuando nosotros, eh, por ejemplo, dentro del concepto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de la consultoría, que es el mundo donde yo me he desarrollado, consultoría hacia empresas. Uno puede entregar un servicio de consultoría, uno puede entregar una asesoría o puede entregar cualquier servicio, pero mi propuesta de valor es realmente una metodología con ciertos puntos de acción, ciertas definiciones. Probablemente no. Mi propuesta de valor tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, la consultoría, uno de los conceptos clave dentro de ella, dado que son tratos y acuerdos entre personas, no, son bienes bien intangibles, por así decirlo. Dentro del mundo de la consultoría, uno de los conceptos clave es la confianza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de consultoría y nuestra propuesta de valor, nosotros lo que buscamos es establecer un lazo de confianza y a partir de ese lazo de confianza, desarrollar nuestra asesoría y poder llegar a objetivos dispuestos. Pero finalmente la metodología que hay detrás de nuestro tipo de asesoría es un medio para. Y la propuesta de valor tiene que ver con confianza, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con otro tipo de valores. ¿Qué es lo que el cliente busca cuando se trata de una consultoría, de una asesoría? Por lo tanto, identifiquen su propuesta de valor, la propuesta la respuesta
cuál es su propuesta de valor, probablemente, insisto, no está en usted, está en el cliente, conversen con ellos, acérquense, pregúntenle, entiéndanlo, y de esa manera van a empezar a desarrollar un producto muchísimo más robusto, un servicio muchísimo más importante, y que de alguna manera al cliente le cueste no trabajar con usted. Otro punto importante dentro del resumen ejecutivo es entender en qué mercado estamos, cuáles son las características de este mercado, cuáles son las características de esta industria, por ende, cuáles son las características de este segmento de cliente que hablamos antes. Es un segmento de cliente que lo que busca es tal vez calidad, cómo yo le entrego esa calidad, o estamos en un mercado que tal vez es mucho más commodity, por lo tanto un segmento que básicamente lo que busca es precio, cómo se mueve este mercado, cuántos competidores existen, cuáles son los principales referentes, es decir, describir de alguna manera algunos puntos del mercado y del segmento. Insisto, no es necesario desarrollar 10, 15, 20 diapositivas, 20 láminas con este tipo de cosas, sino que puntos que nos permiten entender, un punteo de cosas que nos permite entender dónde estamos situados, dónde estamos parados, en qué mercado y a qué segmento de cliente queremos ir. Por otra parte, también es importante presentar parte del equipo. Equipo, hablemos como el equipo que es el más importante, son las personas, y algunos recursos claves con que cuenta la empresa. Como ejemplo, aquí podemos mencionar dentro de nuestro resumen ejecutivo que la empresa está compuesta por mí, por usted, por otras personas, que conforman distintas áreas, qué tipo de áreas conforman, desde, bueno, la historia un poquito tal vez del emprendimiento, cuánto tiempo llevan trabajando, hace cuánto nacen, etcétera. Pero la verdad que me enfocaría más en equipo y recursos clave. ¿Y cuáles son los recursos con que cuenta la empresa? La empresa cuenta con un recurso más intelectual, el registro de algún tipo de proceso, cuenta con certificaciones, cuenta con la maquinaria necesaria como para poder llevar adelante el plan, eh, en ese sentido, recursos clave, recursos que nos permiten entender o nos permiten garantizar que lo que nosotros queremos hacer es conseguir. Y por último, en caso de ser necesario, hay planes que la verdad trabajan sobre una idea un poquito más orgánica de crecimiento del negocio, que dado el modelo del modelo de negocios que tienen, la verdad que muchas veces no es necesaria una inversión tan grande, pero en la mayoría de los casos, la verdad yo diría que sobre todo en las etapas tempranas de los negocios, el tener que tomar decisiones de inversión es importante. Por lo tanto, ¿cuál es la inversión necesaria, por ejemplo, para que poner en nuestro resumen ejecutivo? ¿Cuál es la inversión necesaria que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestro emprendimiento, nuestro plan? Ahora, insisto, estamos hablando de resumen ejecutivo, por lo tanto, hablemos todavía en términos generales. Ya estamos hablando de grandes puntos, grandes conceptos, ideas fuerza, no nos vamos a meter en tanto en detalle todavía, pero en los puntos que vienen posterior al resumen ejecutivo probablemente vamos a ir desarrollando cada uno.